Presentación. Vamos a estudiar algunos conceptos básicos referentes a la captura de fotografías o placas para ser utilizadas en la medición de estrellas dobles, el estudio de los pares, eh, tanto sea desde el punto de vista astrométrico como fotométrico. En estos conceptos que vamos a ver, tienen que ver con la captura digital de un pedazo de cielo y de la referencia de escala que tiene ese pedazo de cielo en nuestra foto y la ubicación de ese pedazo de cielo de nuestra foto en la esfera celeste. La escala de placa, que es de lo que venimos hablando, es muy importante. Fundamentalmente, sabemos que las estrellas dobles, la astrometría de estrellas dobles, tiene dos medidas importantes. Una es el ángulo de posición, es decir, la rotación que tiene la componente secundaria en relación a la primaria, y la separación angular entre ambas componentes. Para poder establecer esa separación angular, nosotros tenemos que saber qué cantidad de cielo o qué cantidad de arcos de segundo representa cada uno de los píxeles que tiene nuestra foto, porque podemos tener diferentes niveles de aumento en función de la óptica que estamos usando, en función de, del largo de nuestro telescopio, que incluso puede llegar a cambiar con la temperatura. Esto que se llama escala de placa, que vendría a ser exactamente resolución en arcos de segundo, es una medida que se expresa en arcos de segundos por píxel de la foto. Es decir, cada píxel de nuestra foto, qué cantidad de cielo representa. Esta escala de placa teórica se define como la función de la focal del telescopio, es decir, del aumento, y del tamaño físico de cada píxel expresado en micras. El tamaño físico de cada píxel micra es algo que no va a variar. Ya viene especificado en los sensores, en la cámara que nosotros estamos utilizando. Y la focal del telescopio, si bien aparentemente es algo fijo, en realidad con la temperatura existen pequeñas variaciones que en una escala de aumentos importantes puede tener una importancia. Acá hay un ejemplo. Esta escala de placas se establece a través de esta constante multiplicada por estos valores, y de alguna manera con esta fórmula podemos establecer exactamente cuál es la escala de placa. Después vamos a entrar un poquito en detalle sobre este. El diámetro del telescopio determina otro concepto de resolución, que es diferente a lo que habíamos hablado recién, que es la resolución cantidad de cielo por píxeles. En realidad esta es la resolución a la que nosotros estamos más familiarizados de escuchar, que es la cantidad de detalles por una superficie determinada. En realidad nosotros podemos tener una escala de placa determinada con una cantidad de arcos de segundo por píxel, como hemos dicho recién, dado por la focal del telescopio y el tamaño de píxel, pero si varía la apertura de nuestro telescopio, es decir, el diámetro del objetivo, lente o espejo, vamos a tener más detalles. Esto es un tipo de resolución más bien óptica y que no tiene que ver con las medidas astrométricas de lo que estamos viendo en la foto. Pero sin embargo es importante. Un telescopio con una mayor resolución, que es decir, con un diámetro más importante, va a juntar más cantidad de detalles y luz, lo cual nos va a permitir en algunos casos llegar a una resolución teórica. ¿Por qué decimos teórica? Porque ópticamente podemos tener una cantidad posible de detalles que debemos obtener en función del diámetro del telescopio, pero esta resolución está limitada
por la difracción atmosférica. Por eso se llama difracción limitada. Esto es, la resolución teórica de esos telescopios está limitada por la turbulencia atmosférica. Es decir que estos telescopios, todos los telescopios tienen una resolución teórica y una resolución efectiva. Esa resolución efectiva depende del momento, de la noche, de las condiciones atmosféricas. Pero siempre esa resolución real es mucho menor que la resolución teórica. Más adelante vamos a ver cómo podemos llegar a utilizar de alguna manera la capacidad de la resolución teórica que tienen los telescopios con grandes aperturas. La escala angular de la imagen es, de alguna manera, lo que hemos podido establecer en la diapositiva anterior. Y algo importante que habíamos mencionado es conocer de antemano, antes de poder establecer la escala de una fotografía que estamos haciendo de una estrella doble, conocer con anterioridad el tamaño de píxel del chip o sensor de la cámara que estamos utilizando. Y esto no se trata de un dato menor, se trata de el punto, digamos así, la constante que vamos a utilizar en nuestra escala de placas, algo que no va a cambiar nunca y que nos va a permitir, a través de la fórmula que habíamos visto en la diapositiva anterior, exactamente el pedazo de cielo que tiene nuestra foto. Es muy importante que estos picos que están acá no estén truncados, porque al estar truncados no podemos conocer con detalle este puntito que está acá, que es el del centro de la estrella. ¿Cuándo se trunca? Cuando nosotros obtenemos estrellas saturadas, es decir, cuando están sobreexpuestas. El tiempo de obtención de la fotografía, de exposición que estamos utilizando, es demasiado largo y la montañita esta, no tenemos una montaña perfecta, sino tenemos un cono truncado. Esto es prueba-error, depende de la cámara, del telescopio, y los tiempos hay que probarlos. Afortunadamente estos gráficos que estamos viendo aquí son obtenidos por el software de captura que generalmente utilizamos, que es Maxim, que permite ir viendo a medida que obtenemos las fotos esta montañita, este gráfico en 3 dimensiones. Y esto permite sacarte fotografías que pensamos que están truncadas y que están escondiendo un valor que nosotros necesitamos, que es el puntito, la cumbre de esa montaña. Si nosotros tuviéramos los datos de una determinada coordenada de una estrella y los conocemos de antemano, esto se puede representar en forma plana en nuestra fotografía a través de un valor cartesiano, es decir, un X y un Y, tanto como sea para la secundaria. A través de esta fórmula podemos convertir las coordenadas cartesianas a coordenadas polares, lo cual es muy útil porque, sabiendo la rotación del sensor y la escala de placa, podemos obtener exactamente lo que estamos buscando. Afortunadamente, este tipo de cálculos del que estamos hablando no tenemos que hacerlo manualmente, sino la mayoría de los software que utilizamos, como es el caso de Astrométrica. En el caso de Reduc, lo puede hacer si nosotros le ingresamos los valores que nosotros conocemos para medir. En esta captura de pantalla vemos que acá existe este delta, que es un valor conocido, que es el de rotación de la cámara. Como hemos visto anteriormente, se puede conocer de diversas formas. Y el valor E, que implica la cantidad de arcos de segundos por cada píxel en nuestra foto. Es decir, esta es la escala de placa o resolución de placa, y este valor es el ángulo de rotación de la cámara. Conocidos estos valores, ya sea a través de estrellas de calibración, el uso de astrométrica o algún otro de los métodos que habíamos mencionado,
Simplemente se cargan las fotos de nuestra doble, ya sabemos todos estos valores, y Reduc es el software que se va a encargar de hacer los cálculos una vez que le indiquemos cuál es la primaria y cuál es la secundaria, hacer los cálculos de la astrometría relativa, es decir, del ángulo de posición y de la separación angular entre ambas componentes. El cálculo de coordenadas absolutas consiste en calcular las coordenadas ecuatoriales, es decir, ascensión recta y declinación de cada una de las estrellas del par, a partir de ellas deducir θ y ρ. Este es la forma en que nosotros utilizamos cada vez que nosotros tenemos un valor de una astrometría absoluta, es decir, la posición exacta de cada una de las componentes en términos de ascensión recta y declinación. Conociendo esos datos podemos cargarlo en un software que desarrolló acá nuestro grupo, que se llama RoZRA, en el cual, si ingresamos esos valores de ascensión recta y declinación, podemos obtener directamente los valores de astrometría del par. Este es un cálculo absolutamente directo, pero requiere que conozcamos las coordenadas precisas de ascensión recta y declinación. ¿Cómo se obtienen las coordenadas precisas? Una de las formas es la que vamos a ver enseguida, que es a través del software Astrométrica, que, como habíamos mencionado anteriormente, uno obtiene una foto, sabe más o menos qué zona del cielo, se determinan los puntos luminosos, se va a buscar el catálogo reconoce el patrón de estrellas y en función de eso establece las posiciones exactas de ascensión recta y declinación que tiene nuestra foto. Una vez obtenidos esos valores, se puede utilizar luego para hacer el cálculo directo. Es decir, que por dos vías diferentes, es decir, a través de Reduc y a través de Astrométrica, podemos llegar a hacer una astrometría relativa. Por un lado con Reduc, como hemos dicho, y por otro lado el uso de Astrométrica y RoZRA. Es decir, es importante saber que si utilizamos dos métodos completamente diferentes y obtenemos los mismos resultados, estamos teniendo un buen margen de certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Este punto es lo que hemos dicho recién y hay que recalcarlo. Astrométrica es el que se encarga de establecer exactamente, calibrar la imagen utilizando catálogos astrométricos como el USNO, UCAC 4, etcétera. Hay varios catálogos astrométricos cada vez más precisos, cada vez más aproximados, y todos están disponibles en el software y a su vez vía internet. Estos catálogos son accedidos directamente por el software Astrométrica, de modo que lo único que tenemos que hacer es ingresar la placa, decirle cuál es la zona del cielo y automáticamente se hará la búsqueda. Es importante que, obviamente, para que esta búsqueda de coincidencia del patrón de estrellas con el patrón de estrellas que está en el catálogo, podamos decir que hay una certeza importante, para ello debe haber una cantidad de estrellas reconocidas, es decir, reducidas, o estrellas de referencia importante, mínimo. Es decir, no pueden haber solamente dos o tres, porque ese patrón puede que se repita en el cielo muchas veces, hay muchas estrellas. Por eso es importante que existan una cantidad, 100, 150, 200, mientras más cantidad de estrellas de referencia se encuentre coincidencia entre la foto y el catálogo, más certeza es que estamos exactamente en esa zona del cielo. Bueno, estas son las ecuaciones de transformación, las dejamos acá solamente para conocerlas, no es que la vayamos a aplicar, pero de alguna manera estas ecuaciones son las que utiliza RoZRA para hacer la ecuación que corresponda. Acá vemos una imagen en donde las estrellas que están en la foto son reconocidas por el software astrométrico, es decir, ha buscado el patrón luminoso sabiendo más o menos dónde está
la zona del cielo, ha buscado en esa parte del catálogo y ha encontrado estas coincidencias. Cuando las pone en color verde significa que ha encontrado en la foto y en el catálogo en la posición que deberían estar. Si fuera amarillo, este circulito, diría que esa estrella, según el catálogo, debería estar no tan ahí, sino un poquito más hacia otro lado, no mucho. Esto es común ver sobre todo con estrellas de movimientos propios muy altos. Y entonces encontramos que en la foto de hoy o de esta noche, por ejemplo, hay alguna diferencia con el catálogo astrométrico de, digamos, hace 2 años, 3 años. De alguna manera, cuando se reconoce el patrón de estrellas, ya puede calcular exactamente la escala de placa. Esto se hace a través del software Astrométrica. Los resultados de Astrométrica serán que esta placa ahora, además de tener coordenadas X y Y, tiene coordenadas de ascensión recta y declinación, porque ahora reconocí dónde está el norte, cada pedazo de cielo, qué cantidad de píxel. Es decir que si yo hago clic en un punto voy a saber exactamente qué valores de declinación y ascensión recta tiene. De tal manera que, por ejemplo, en este par, yo ahora puedo saber las coordenadas precisas del centroide de esta componente principal, y esta es B. Si yo ingreso los valores obtenidos en astrométrica de ascensión recta y declinación de cada una de estas componentes y lo pongo dentro de Rho, Teta, Ra, me va a dar los valores de astrometría relativa, es decir, separación angular de componentes y ángulo de posición. Acá tendríamos que ver el ancho máximo que tiene esta campana a la mitad del valor total de alfa. Este valor es un valor que todos los software de captura los pueden calcular, pero que coincide exactamente con, o representa de alguna manera, el valor de sin. Cuando decimos tenemos un sin de 0.8, bueno, eso es el FWHM. Se mide en píxeles y conociendo la escala del CCD se puede transformarse en arcos de segundo. Por eso decimos que un sin de 0.8, estamos diciendo que los puntitos de luz se van desparramando en 0.8 segundos de arco, es decir, poco. Es un muy buen sin. Si decimos que tenemos un sin de 4, significa que se desparraman por 4 arcos de segundo la mitad del alto de la campana, donde es más ancho. En términos astrométricos, noches, lugares con WHM menor de 1 son espectaculares, como hemos dicho recién. Son difíciles de conseguir. Algunos sitios muy especiales, como en el caso de Cerro Macón o todo el desierto de Atacama, son uno de los mejores lugares del mundo para observaciones astronómicas, debido a que su sin es menor de un arco de segundo. Normalmente por estas zonas urbanas y bajas tenemos mucha atmósfera, obviamente la turbulencia es mayor y no vamos a encontrar esos valores prácticamente